Es una obra muy esperada para mejorar las condiciones de los servicios entre Madrid, el norte de la provincia de Toledo y Extremadura, y acaba de avanzar un paso muy importante. Todo junto a una novedad de la línea que llega en junio y que te detallo en este vídeo. La electrificación de la línea ferroviaria convencional entre Illescas y Talayuela acaba de pasar uno de los trámites más complicados, el informe de impacto ambiental, donde según la publicación en el BOE se habría dado luz verde con varios puntos a seguir al proyecto de construcción de las subestaciones eléctricas de tracción, centros de autotransformación asociados, líneas de acometida en alta tensión, línea aérea de contacto y el telemando de energía para el tramo mencionado, y que básicamente cruzaría de extremo a extremo toda la provincia de Toledo en su zona norte, y que también estaría anticipando las actuaciones futuras una vez se vayan terminando las obras de la línea de alta velocidad entre Torrijos y Navalmoral de la Mata, un terreno que se iría allanando para acelerar las fases finales de esa futura línea y que, si todo va bien, irá cogiendo ritmo a partir del próximo año. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Finalmente se ha dado luz verde a los detalles medioambientales más delicados, poniendo especial énfasis en que no habrá problema alguno siempre que se respeten algunos puntos, por ejemplo, las limitaciones en trabajos, especialmente los más ruidosos y voluminosos, en épocas de cría de especies sensibles de algunas zonas, como el lince ibérico o el águila imperial ibérica, lo cual durante varios meses al año el proceso de construcción será más tedioso al incluir medidas de especial cuidado para respetar ambas especies en sus momentos más delicados de puesta y crianza, algo extensible a un especial respeto por la flora de la zona. Recordemos que aparte de los postes y el cableado de la futura catenaria, lo más destacable de estas obras será la construcción de 2 nuevas subestaciones y 9 centros de autotransformación asociados. Las 2 subestaciones se situarán en las localidades de Torrijos y Calera y Chozas, siendo la zona de Torrijos muy especial, ya que ahí será donde se conecte con el futuro trazado de alta velocidad con paso y parada, todavía por definir, por Toledo capital, una electrificación que mejorará la fiabilidad y prestaciones de la línea actual y que, si todo va bien, debería estar lista en 2027. Por otro lado, se han conocido detalles muy importantes sobre el nuevo Alvia entre Madrid y Badajoz, ya contado en otro vídeo y que, aparte de las novedades en suelo extremeño, también las tendrá en suelo toledano, ya que desde el 9 de junio este nuevo servicio buscará ganar minutos a los viajes entre la capital pacense y Madrid y compensar el paso y parada en Plasencia, que añadirá minutos a los Alvia ya en servicio, pero que se amortizará con la no parada en Oropesa y Torrijos, aunque sí realizará parada en Talavera de la Reina e Illescas, tren que, recordemos, no circulará los domingos. Una novedad que añadirá atractivo a la ruta y plazas que probablemente, por las características del servicio, se vayan cubriendo con rapidez. Una línea que tiene por delante varios años de novedades y mejoras a cuentagotas, pero que irán sumando potencial a las ciudades a las que da servicio y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.